Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. Hoy vamos a tratar un tema acerca de quién es nuestro Dios. Debemos informarnos quién es nuestro Dios. De pronto hay personas que les gusta el Evangelio, pero no saben nada o muy poco acerca del autor del Evangelio. Vamos a leer unos textos en la palabra del Señor para que nos den información de quién es nuestro Dios, el Señor Jesús. En el libro de Juan, capítulo 18, versos 35 al 38, dice la Biblia: Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes que te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Primera pregunta. Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: Luego, ¿eres tú rey? Segunda pregunta. Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Tercera pregunta. Bueno, muy interesante esas tres preguntas. La primera, en este interrogatorio que le hizo el gobernador de Judea, o sea, Poncio Pilato, al Señor Jesucristo cuando lo entregaron para ser crucificado. Tres preguntas. La primera es: ¿qué has hecho? La segunda es: ¿eres tú rey? Y la tercera: ¿qué es verdad? De pronto hemos leído estos versos y hemos pasado por ese capítulo de la Biblia, allí en el capítulo 18 del libro de Juan. Y hemos mirado acerca de la crucifixión y muerte del Señor Jesús, pero de pronto no le hemos prestado atención a este interrogatorio que le hizo Pilato al Señor Jesucristo. Aquí hay tres preguntas, las cuales a través de la Biblia vamos a responder en esta reflexión de hoy. Pilato le respondió al Señor Jesucristo cuando lo estaba interrogando: ¿Soy yo acaso judío? Le preguntó eso. Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. O sea, los principales sacerdotes de los escribas y los fariseos le habían entregado al gobernador, al Señor Jesucristo, y eso era lo que le estaba diciendo Pilato al Señor Jesús. Entonces surge la primera pregunta: ¿qué has hecho? Parece que Pilato no sabía lo que había hecho el Señor Jesús. Cuando una persona no conoce ni sabe lo que ha hecho su líder, su maestro, la persona que está promoviendo algo importante para la vida de un ser humano, entonces de pronto le pueden surgir dudas acerca de quién puede ser esta persona. Si Pilato no sabía en realidad qué había hecho el Señor Jesús, pues la Biblia no lo declara. Solamente nos deja saber que lo interrogó y le preguntó: ¿qué has hecho? De pronto sí sabía, permítame ser especulativo. Es mi imaginación. De pronto sí sabía, pero quería saber directamente del Señor Jesucristo qué era lo que Él había hecho. Bueno, esa pregunta de ¿qué has hecho? Nos la responde, mejor dicho, nos da la respuesta Mateo capítulo 11, los versos 2 al 5. Dice la Biblia: Y al oír Juan en la cárcel los hechos, de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Al oír Juan los hechos, y la pregunta era: ¿qué has hecho? Entonces dice que le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo a los 2 discípulos: Vayan, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven,
Esos eran los hechos del Señor Jesús, lo que Él hacía. La pregunta era, ¿qué has hecho? Bueno, Él hace que los ciegos vean, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es predicado el Evangelio. Esos eran los hechos del Señor Jesucristo. Pilato le preguntó, ¿qué has hecho? Y esa es la respuesta que nosotros encontramos en la Biblia. Eso era lo que había hecho el Señor Jesucristo. Solamente el bien. Él no había hecho nada malo. Solamente el bien a favor del pueblo, de la humanidad, de las gentes que estaban allí, de los judíos y aún de los extranjeros también, nos dice la Biblia. Entonces, eso era lo que había hecho el Señor Jesucristo. Solamente el bien. Él le envió a decir a Juan que eso era lo que él había hecho. Los sordos oían porque habían sido sanados por él. Los ciegos veían porque habían sido sanados por él. Los leprosos eran sanados por su palabra, por su mano poderosa. Los muertos eran resucitados. Qué grandes milagros había hecho el Señor Jesús. Y Pilato, creo yo, no lo sabía, o de pronto no se acordaba. Entonces, en esa interrogación, en ese tiempo que estaban allí teniendo Pilato y el Señor Jesús interrogándolo, le dijo el Señor Jesucristo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Eso es importante también que nosotros lo sepamos, que nuestro líder, que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo tiene un reino que no es de este mundo, tiene un reino que no es de aquí de la tierra, sino que es celestial. Y es muy importante porque, por lo que vamos a ver más adelante en los otros textos, porque mucha gente piensa que el reino del Señor Jesucristo era aquí terrenal o de aquí de la tierra, pero el reino del Señor Jesús, como Él se lo dijo a Pilato, no era de este mundo. El reino, o si no, los seguidores del Señor, los discípulos y las gentes que estaban allí, pues como el Señor lo dijo, iban a pelear para que no lo fueran a matar, no lo fueran a crucificar. Pero Él les dijo que el reino no era de allí de la tierra, de aquí de esta tierra. Entonces, le dijo Pilato al Señor Jesús, y allí viene la segunda pregunta. Luego, ¿eres tú rey?, le preguntó. Y mire la respuesta del Señor Jesús a Pilato. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y yo para esto he nacido, le dijo el Señor Jesucristo. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, miremos aquí la importancia de saber y conocer acerca de nuestro Dios. No seguimos doctrinas de hombres ni mandamientos de hombres tampoco, sino la genuina palabra de Dios. Lo que nos diga la palabra del Señor Jesús, eso es lo que nosotros seguimos, porque eso es lo que está registrado en la Biblia. Y cuando la Biblia es nuestro libro por excelencia para guiarnos al conocimiento de la verdad, encontramos todas las respuestas a nuestras preguntas. Seguimos la genuina palabra de Dios, nuestro Rey de todas maneras, porque el Señor Jesucristo, eso es lo que es, Él es Rey. Y vamos a mirarlo para ver esa pregunta que le hizo Pilato al Señor Jesús. Miraremos la respuesta de esa pregunta en Mateo capítulo 2, los versos 1 y 2. Dice la Biblia, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Qué bueno es encontrar respuestas a las preguntas en la palabra del Señor, porque ya vimos cuando el Señor Jesús le respondió, o mejor dicho, cómo nos da respuesta la Biblia a la pregunta que le hizo Pilato al Señor Jesús, a la primera pregunta: ¿qué has hecho? Y ahora en esta segunda pregunta, ¿eres tu rey? Allí está la respuesta en la Biblia también. Muy clara la palabra del Señor para darnos a entender que el Señor Jesucristo, al cual nosotros seguimos, Él es rey. Si Pilato no lo sabía, o si él había leído las escrituras, ¿no?, en los pergaminos en aquel entonces, acerca del rey de los judíos, que era el Señor Jesús, que había de nacer, entonces de pronto se le estaba olvidando enfrente de quien él estaba. O vuelvo y digo, podía ser que Pilato quería escuchar del Señor Jesús, de él mismo, esas palabras que él de pronto después o antes había leído. Y esa es la respuesta en la palabra del Señor. Dice que los magos vinieron del oriente para adorar al rey de los judíos que había nacido, que era el Señor Jesús, el que estaba allí enfrente de Pilato. Qué bueno es comparar los textos de la palabra del Señor para despejar las incógnitas y las interrogantes que muchas personas puedan tener acerca de quién es nuestro Dios. Le dijo Pilato también, ¿qué es la verdad? Esa fue la tercera pregunta. Por eso es que muchas instituciones fracasan en sus intentos de imitar la verdad, porque no tienen a la verdad en sus vidas o con ellos, o sea, al Señor Jesucristo. Porque Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y vamos a encontrar la respuesta de qué es la verdad en la palabra del Señor Jesús. Bueno, antes de que leamos la respuesta, la verdad, cuando Pilato se lo preguntó al Señor Jesús, estaba enfrente de él, porque el Señor Jesús es la verdad. Y eso es lo que dice Juan, capítulo 14, verso 6. El Señor Jesús le dijo eso a uno de sus discípulos, a Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si el Señor Jesús es la verdad, esa verdad que es el Señor Jesucristo estaba allí enfrente de Pilato. Cuando Pilato le hizo esta tercera pregunta, ¿qué es la verdad? Pues realmente no sabía que estaba enfrente de la verdad o no quería saberlo, porque la verdad es el Señor Jesucristo. Y como les dije anteriormente, muchas instituciones que vienen a enseñar doctrinas equivocadas no tienen la verdad. No tienen la verdad con ellos porque no tienen al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es lo que dice la Biblia, el camino y la verdad. Así que, habiendo a grandes rasgos y en estos pocos minutos de reflexión, mirado por la Biblia, ¿quién es nuestro Dios? Podemos decir entonces que a esas preguntas que le hizo Pilato al Señor Jesucristo, que nuestro Dios es el único, el todopoderoso, el que hace grandes milagros. A la pregunta de Pilato, ¿qué has hecho? Bueno, el que hace grandes milagros. ¿Eres tu rey? Sí, que Él es el rey del universo. ¿Y qué es verdad? Bueno, que Él es el camino, la verdad y la vida. Ese es el mensaje para hoy, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.